Dios está aquí. Tema 1. La dignidad del hombre en su primera parte. Comencemos este tema citando unas palabras de San Juan Crisóstomo que nos descubren la grandeza y el brillo de la dignidad del hombre. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre y para él existen el cielo, la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Tratemos de que esto último se nos quede bien grabado. El hombre es algo tan grande y preciado para Dios que, para salvarlo, no ha perdonado a su Hijo único. El ser humano es un misterio que todos intentamos descubrir de algún modo. El hombre es ciertamente una criatura, algo que ha salido de las manos de Dios, y el hecho de que seamos criaturas lleva consigo algunas conclusiones importantes. Para empezar, nuestra vida depende de aquel que nos introdujo en la existencia y que nos mantiene en ella, siendo esta una realidad que compartimos con toda criatura: piedras, arbustos, peces, cometas y ángeles. No surgimos de nosotros mismos, sino de Dios. ¿Dónde podemos encontrar una respuesta al enigma del hombre? Disponemos de dos fuentes principales para conocer lo que somos: la experiencia y la revelación divina. La experiencia es una observación continua y un contacto de primera mano con nosotros mismos y con los demás. Ya que la naturaleza del hombre se manifiesta a través de sus acciones, sus habilidades y sus tendencias espontáneas. Sin embargo, hay muchos secretos y misterios que van más allá de eso que llamamos experiencia y que conocemos por el don de la revelación divina. Por ella, Dios invisible habla a los hombres como amigos y mora con ellos. Esta revelación tiene como primer paso la creación, donde Él ofrece un testimonio de sí mismo. A través de las criaturas, Dios se manifiesta a los hombres, haciéndoles conocer su bondad y sus perfecciones, pero es el ser humano la criatura que en mayor grado lo revela. Dios ha querido revelarse como ser personal a través de una historia de salvación, educando a un pueblo para que fuese custodio de su palabra y para preparar en él la encarnación de su Verbo, Jesucristo. Dios cumple ese plan de salvación mediante las misiones del Hijo y del Espíritu Santo en la historia. El pueblo de Israel, bajo inspiración de Dios, a lo largo de los siglos ha puesto por escrito el testimonio de esa revelación. A través, pues, de la Sagrada Escritura, las palabras de Dios se manifiestan con palabras humanas. Pues bien, esa revelación es como un manual del divino diseñador, que no ha querido dejarnos en la oscuridad y por eso nos manifiesta lo que somos y hacia dónde vamos. Nos brinda la clave de lectura del plan divino para llevarlo a cabo. Es, pues, un gesto muy noble de Dios, pues muchos enigmas que nos atañen profundamente, como la muerte, el sufrimiento,
y el sentido final de la vida escapan a la simple observación o experiencia. ¿De dónde le viene al hombre su grandeza y dignidad? La primera respuesta está muy a la mano porque la misma Biblia nos lo dice en Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y en el versículo siguiente redondea la idea cuando dice: creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Esto, en palabras nuestras, equivale a decir, sin temor a equivocarnos, que tenemos el aire de familia de Dios y que ninguna otra criatura sobre la superficie de la tierra goza de los atributos que le dan esa dignidad que solo los seres humanos tenemos. En resumen, Dios, siendo infinitamente libre, quiso darnos una voluntad libre. Siendo infinitamente inteligente, nos regala la inteligencia. Siendo espíritu, nos regala a cada ser humano un alma, es decir, un espíritu que nunca más morirá. Por eso el hombre no se equivoca cuando se reconoce superior a todas las cosas materiales y cuando se sabe algo más que una partícula de la naturaleza o un elemento anónimo de la ciudad humana. Como segunda respuesta, podemos decir que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación o llamado que tiene el hombre a la comunicación con Dios. Esas son las cualidades básicas que Dios nos regala: una voluntad libre, una conciencia y un alma o espíritu. Aunque algunas personas señalan otras cualidades más que Él nos da, como la capacidad de amar. Y no les falta razón, ya que precisamente en la entrega y en el servicio a los demás es donde la dignidad humana se realiza más plenamente. Estas características que hemos mencionado representan la parte esencial de cada persona. Por lo mismo, nunca podrá perderlas y acompañarán a cada persona durante toda su vida. Es cierto que alguien podría menospreciar, humillar y hasta pisotear la dignidad de otros o hasta la suya propia, pero debe quedar claro que la dignidad humana nunca se pierde y seguirá siendo parte esencial de toda persona porque, como lo decíamos hace unos momentos, el espíritu, la inteligencia y la voluntad libre son las características que nos dan el parecido y el aire de familia con nuestro Padre Dios. Por ello, cuando se dice que todo hombre tiene el derecho a la vida, a la educación, a la salud y al respeto de los demás, y en general, cuando se habla de los derechos humanos, no se hace otra cosa más que reconocer la dignidad que tiene todo hombre por el hecho de ser persona, por el hecho de ser imagen y semejanza de su Creador. Se afirma que todavía vivimos en una sociedad muy machista. Es una sociedad que considera al hombre superior a la mujer. Es obvio suponer que tal afirmación resulta del todo equivocada, ya que el hombre y mujer tienen una igual dignidad porque así han salido de las manos de Dios, con una dignidad igualmente valiosa. Cada uno de los sexos, teniendo una dignidad igual, aunque de manera distinta, son imagen del poder y de la ternura de Dios. Qué bueno que haya organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas que se preocupan por reafirmar la dignidad de todo ser humano
a través de importantes documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no perdamos de vista que esos derechos no los posee la persona humana porque alguna organización nacional o internacional se los reconozca y así lo haya declarado, sino porque la persona humana, desde que es llamada a la existencia, tiene algo que nunca se pierde y que se llama dignidad humana, la cual hace capaz al hombre de conocerse, de poseerse, de entregarse libremente y de entrar en comunicación con otras personas. Así pues, somos personas por lo que somos individualmente y no porque alguien quiso atribuirnos esa dignidad. Decimos que el hombre es todo un misterio, porque habiendo permanecido durante siglos y siglos bajo el yugo del pecado, Dios mismo envía a su propio Hijo para que venga a restaurar la dignidad original que le había dado. Por la experiencia de cada día, sabemos que hay una cierta división dentro de nosotros. A raíz del pecado original, nuestra naturaleza quedó dañada e inclinada al mal. Así se explica por qué a menudo nos resulta tan difícil hacer lo que debemos, aunque sepamos que es nuestro deber. Con frecuencia nuestro cuerpo nos sugiere algo, pero nuestra razón propone exactamente lo contrario, de tal modo que no resulta fácil hacer lo que se debe en cada momento. Tenemos entonces que luchar duro para dominar y encauzar nuestras tendencias. Esta grieta interna, incrustada en el núcleo más profundo de nuestro ser, es otro aspecto clave de nuestra naturaleza y arroja luz para comprender el origen de muchas de nuestras dificultades. Entender esto nos descubre que uno de los más grandes valores consiste en reconquistar la armonía de nuestro ser. Por eso, solo el acontecimiento de la redención obrada por Jesucristo nos da la medida del amor que Dios le tiene a su obra maestra, que es el hombre. Solo el valor infinito de ese acontecimiento que Dios ideó en beneficio del hombre nos deja ver con claridad el valor de la dignidad humana, misma que el Redentor vino precisamente a restaurar. Por eso, una vez más afirmamos que el misterio del ser humano se nos descubre en Jesucristo. El ser humano es una persona, pero más que hablar de personas como algo ya hecho, ya acabado y realizado, debemos hablar de que el ser humano tiene una vocación a ser persona, pues el principal llamado que tenemos es el de realizarnos como tales. Vemos claramente que la criatura humana llega a este mundo dotada con un cúmulo de cualidades y potencialidades, mismas que solo podrá desarrollarlas a plenitud si se dan los medios y los espacios adecuados para esta tarea. Todos sabemos que ese lugar propicio en el que se desarrolla la persona humana es precisamente la familia. La familia como instrumento puesto por Dios para que el ser humano alcance su plenitud y madurez. Por eso, se insiste en que el ser humano no nace como una persona ya hecha, sino con la vocación y el llamado a serlo. Alguien podría venir a este mundo con una generosidad muy grande en potencia, pero si no encuentra el medio y el estímulo propicio para su desarrollo, esa cualidad se quedará solo en eso, en potencia, y por tanto se habrá desperdiciado. Algunas más
podrán venir al mundo con cualidades de liderazgos muy grandes, pero necesitará de un medio ambiente propicio para desarrollar esa cualidad. Algunos vendrán a la vida con facultades para ser escritores destacados, pero será necesario que encuentren el medio propicio para llegar a serlo, medio que lo da la familia principalmente. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero lo importante es que tengamos claro que todos, así como hemos recibido un llamado a la existencia, también llegamos a este mundo con un llamado a realizarnos como personas mediante el desarrollo de las cualidades que traemos en potencia. No tengamos la menor duda que el sueño divino es que seamos personas realizadas. Es muy grande, por lo tanto, la responsabilidad que adquieren todos los padres de familia al traer un hijo al mundo. Es muy importante, por lo tanto, que en el transcurso de su vida el hombre vaya descubriendo qué es lo que construye y qué es lo que destruye y lo que le impide ser persona plenamente. Para marcarse metas en la vida es preciso, ante todo, saber de qué se es capaz. Conocer nuestra naturaleza será de gran ayuda para tener presente los valores que nos son propicios. San Agustín tuvo el acierto de expresar una de las frases que más debe apreciar el ser humano: Señor, que te conozca y que me conozca. Así pues, nuestro crecimiento como personas depende en gran medida de que nos conozcamos a nosotros mismos, y en ello encontramos una lógica muy sencilla. ¿Cómo poder desarrollar y cómo poner a trabajar nuestras cualidades si no las conocemos? Pongamos este ejemplo. ¿Cómo descubrir mi inclinación al canto o a la música? ¿Cómo saber si tengo aptitudes para ser un buen médico, un sacerdote muy entregado o una religiosa que haga mucho bien? Y por otro lado, ¿cómo evitar las caídas si desconocemos nuestros defectos e inclinaciones negativas más arraigadas? Digamos, por ejemplo, ¿cómo corregir mi tendencia a la crítica destructiva si la practico casi inconscientemente? ¿Cómo mejorar esa relación familiar que ha quedado maltratada por mi mal carácter? Insistimos nuevamente. San Agustín nos da la pista segura. Hay que conocernos a nosotros mismos. Mucho nos va a ayudar que acostumbremos a realizar diariamente un alto en nuestras vidas y, una vez aquietado nuestro espíritu, preguntarnos: ¿qué cosas me salieron bien este día? ¿Qué tareas se me dieron con más facilidad? Y viendo las cosas también desde la otra cara, ¿qué actitudes mías hicieron sentir mal a mis semejantes? ¿En qué roles negativos sigo cayendo? Tengamos pues la confianza y la seguridad de que por ese camino lograremos conocernos más a nosotros mismos y, por consecuencia, sabremos encauzar nuestras cualidades hacia el bien. Por ese camino podremos corregir y quitar las cosas negativas que afean nuestro comportamiento. En una palabra, estaremos cumpliendo nuestro llamado a ser personas realizadas. Transitamos por una época donde el ser humano se encuentra muy preocupado del tener
y muy poco del ser. Las sociedades industriales, las ciencias y la tecnología han impuesto su ley. Los dueños del dinero y del poder político unen fuerzas para que la gente adore a las ciencias exactas y naturales como sus dioses. Se ve como algo muy natural que estemos casi obsesionados de cómo ganar más dinero, en cómo tener más cosas, pues se nos ha hecho creer que en la medida en que más tengamos, más valemos. Si se tiene mucho, se vale mucho, y si no se tiene, nada vale el individuo. Vemos no pocas veces que los hombres, las cortesías, los halagos y las caravanas se las llevan generalmente a aquellos que tienen fama de adinerados o de influyentes o de poderosos, aquellos que detentan la fama en alguna de sus formas. El problema del tener es que al conseguir lo deseado se es feliz por un momento, pero luego, ante el éxito de haberlo logrado, se desarrolla una necesidad de tener más y más, cayendo en la ilusión de que cada nueva posesión nos dará más felicidad, lo cual, honradamente, muy pocas veces ocurre. Es inevitable, sin embargo, que se produzca un desenlace poco favorable. ¿Qué les quedará a estos cuando los vaivenes de la vida les arrebaten sus posesiones superficiales y externas? ¿Qué será de estas personas que apostaron solo a los bienes externos y que ignoraron durante años los valores que sí trascienden y permanecen, como la cultura, la solidaridad, la religiosidad, por mencionar algunos? Ahora, hazte la pregunta de manera más positiva. ¿Quién podrá arrebatarte la riqueza que la cultura y el estudio acumuló? ¿La solidaridad que te hizo más sensible a los problemas de tus semejantes o a la religiosidad que te hizo encontrar la verdadera paz y el sentido de la vida? ¿Quién podrá arrebatarte la sensibilidad y el horizonte de vida que te dio el aprendizaje de un instrumento musical o de otro idioma? Definamos entonces qué queremos ser en la vida. ¿Alguien que solo va tras el tener, sea en bienes, influencias o poder? ¿O alguien que desea ser muy humano, ser muy solidario, ser instruido, ser persona de valores que no se pierden? La diferencia está a la vista. Además, ya lo decíamos, el tener es obviamente algo externo a nosotros y cualquier adversidad lo puede arrebatar. En cambio, el ser es parte nuestra, es parte de nuestra esencia, es parte de nosotros mismos, parte de nuestro yo profundo e interno. Esa es una decisión que cada quien, querámoslo o no, va a tomar mediante los actos que realice en su vida. Desde temprana edad, el ser humano va descubriendo en su vida que tiene tres dimensiones. Una dimensión vertical que apunta a la realidad de Dios y que le hace ver que va por esta vida solo como migrante hacia otra vida que es la eterna. Una dimensión horizontal que apunta hacia sus semejantes, que lo hace reconocerse como agente de transformación del entorno en que se vive, y una dimensión personal que apunta hacia sí mismo. La primera dimensión es la que le hace reconocer su condición de criatura,
que ha venido a la vida gracias al amor y a la voluntad de un ser inmensamente grande y bueno que es su Creador y al cual se debe. Le hace ver que esa fe en Dios único la tiene que conectar con su compromiso diario. La segunda dimensión que apunta hacia sus semejantes es la que le permite darse cuenta que ha sido creado en sociedad y en comunidad. Descubre que su propia realización no podrá ser plena si no se integra de lleno a esa comunidad a la cual pertenece. Se da cuenta que puede aprender mucho de los otros y que a su vez puede hacer crecer como personas a los demás. Descubre también que le debe respeto a la naturaleza y al medio ambiente en que vive. La tercera y última dimensión apunta hacia sí mismo y le permite hacerse las preguntas más básicas y fundamentales de su vida. ¿Quién soy? ¿Por qué y para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? El hombre lleva en su corazón una ley escrita por Dios a la que su propia dignidad le dice que tiene que obedecer y según la cual será juzgado. Por eso, en la profundidad de su conciencia, el hombre descubre una ley que no se da él mismo y a la cual debe obedecer. Es una voz que suena con claridad a los oídos del corazón, invitándole a obrar el bien y evitar el mal. La conciencia es como un recóndito lugar sagrado donde el hombre tiene sus citas a solas con Dios y por ello, en la medida que actúa con una recta conciencia, en esa medida el hombre se ajusta a la verdadera moralidad. En el siguiente tema, que es la dignidad del hombre, segunda parte, hablaremos con mayor detalle sobre el espíritu, la inteligencia y la voluntad libre, que son los atributos principales que le dan la dignidad a cada ser humano y que le dan el aire de familia con Dios. Hagamos un resumen del tema. Punto 1. El ser humano nace con una dignidad muy grande que tiene su origen en que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano participa de los atributos divinos de tener una voluntad libre, una inteligencia o razón y un alma o espíritu. Principalmente, por lo tanto, es el ser superior de la creación. Punto 2. El ser humano es tan importante para Dios que para salvarlo del pecado no perdonó a su propio Hijo. Solo el acontecimiento de la redención obrada por Jesucristo nos da la medida del amor que Dios le tiene a su obra maestra, que es el hombre. Punto número 3. La dignidad humana nunca se pierde. La dignidad podrá ser menospreciada, humillada, enlodada o lo que sea, pero nunca se pierde. Dicha dignidad no depende de que otros se la otorguen, sino de su esencia misma de ser humano. El hombre y la mujer tienen igual dignidad. Punto 4. El ser humano no nace ya hecho como persona, sino que tiene un llamado a hacerlo, lo cual logra mediante el apoyo fundamental de la familia y mediante el descubrimiento y desarrollo pleno de sus cualidades. A esto se le llama realizarse como persona. Para que se dé ese crecimiento como persona, es indispensable que se conozca a sí mismo, que sea consciente de sus cualidades y defectos.
Desde temprana edad, el ser humano descubre que tiene tres dimensiones. Una dimensión vertical que apunta a la realidad de Dios al cual se debe. Una dimensión horizontal que apunta hacia sus semejantes para los cuales debe ser agente de transformación. Y una dimensión personal que apunta hacia sí mismo y que lo urge a preguntarse sobre el sentido de su existencia. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando